Es el tiempo de la lectura bíblica, por eso en la medida de lo posible les pido que se mantengan en pie por respeto a la bendita palabra de Dios, la misma que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versos del 1 al 10. Y la palabra de Dios dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Gracias, Señor, por esta bendita palabra, que siga obrando en nuestro ser, Señor. Y continuamos alabando al Señor. Vamos a orar un momentito para ponernos a tono con el Señor. Padre amado, en esta mañana, Señor, nos ponemos en tu presencia y te pedimos que nos limpies, Señor. Limpia con hisopo, limpia con carbón encendido, para que mis labios estén puros, para que delante de ti, Señor, pueda exponer tu palabra, para que delante de ti, Señor, podamos estar sin pecado, en condiciones adecuadas para escuchar tu palabra y el alimento espiritual. Bendice este momento y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo toque corazones, toque mente, toque espíritu, para que podamos entender lo que tú tienes preparado para este día. En nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a continuar con las prédicas pastorales que hemos iniciado anteriormente y
Tenemos ahora, busquemos en la Biblia o prendamos en la Biblia, la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2. Segunda carta de Timoteo en el capítulo 2, del versículo 1 al 13. Y voy a leer, que dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Muy bien. Esta carta es el canto de cisne de Pablo. A diferencia de su primera prisión, en donde él tuvo un arresto domiciliario, libertades, él pudo recibir amigos, pudo evangelizar, pudo estar rodeado de sus seres queridos y de las personas que le amaban. En esta ocasión, él se encuentra aislado, en un calabozo, separado. Tiene frío y sabe que son sus últimos días. No tiene una enfermedad terminal, no tiene un cáncer, pero sabe que de esta prisión ya no va a salir. Y yo le he llamado a esta prédica el legado de la antorcha de la luz celestial, porque él está transmitiendo a Timoteo, su hijo amado, la posta. Es como la carrera de atletas de postas, en donde él recibe la posta para continuar la lucha. Sabe que de esta él ya no va a salir. Y de hecho, en esta carta vemos todo el amor que Pablo pone para Timoteo. Le llama el hijo amado y le entrega la antorcha. Le recuerda en el primer capítulo, dice los requisitos que debe poseer el fiel ministro de Jesucristo. Esto está en el capítulo 1, del versículo 6 hasta el capítulo 2, versículo 13, que es lo que vamos a concluir ahora. Timoteo tenía que recordar su llamado y usar sus dones con intrepidez. Yo quisiera que nos pongamos un ratito en los zapatos de Timoteo. Él está recibiendo el ministerio de Pablo, le está escribiendo a él y sabe que no lo volverá a ver, porque esto es lo último que Pablo vive. ¿Cuántas veces habrá releído la carta, masticándola, digiriéndole, porque sabía que su responsabilidad era continuar el ejemplo de Pablo? Y hay una cosa que es interesante. Si bien es cierto que estas cartas se llaman cartas pastorales, no olvidemos que todos nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Entonces esta carta es para uno de nosotros, porque nosotros tenemos que continuar el legado de Pablo, que lo hizo hace 2000 años. Entonces Timoteo tenía que recordar su llamado y usar los dones. 6 del capítulo 1 hasta el 12. Tenía que aferrarse a la verdad, del 13 al 18, del capítulo 1. Preparar a otros para seguirle en el ministerio, desde el capítulo 2, en el 1 y 2 versículo. Ser disciplinado y estar listo para sufrir dificultades, desde el 3 hasta el 7 del 2.
mantener ojos y mentes en Cristo, del 8 al 13, aferrarse a la sana doctrina, rechazar el error y las acciones necias, conocer la palabra y mantener su vida limpia. Esto es interesantísimo, es un resumen, es un bosquejo de lo que vamos a ver a lo largo de esta carta pastoral. Y esta carta empieza en el capítulo 2, y donde le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y aquí me llama la atención esta primera parte, que dice: tú pues, hijo mío. ¿Por qué le llama hijo? Porque no es del papá terrenal, pero es el padre espiritual de Timoteo. Él, en sus primeros viajes misioneros, convirtió o hizo que reciba Timoteo a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por esa razón es considerado un hijo espiritual de Pablo y le llama hijo. Pero también hay otro enfoque que muchos teólogos lo ponen en cuanto a que Timoteo, al recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, se convierte automáticamente en hijo de Dios. Recuerden ustedes que antes de recibir a Jesucristo, nosotros no somos hijos de Dios. Somos criatura de Dios, pero no somos hijos, no tenemos relación, porque el pecado original con el que nacemos nos obliga a estar apartados de Dios, separados de Dios. No estamos dentro de la familia de Dios por culpa del pecado. Pero el momento en que Él entra en nuestro corazón porque le recibimos como nuestro Señor y Salvador, mi pecado es transpuesto a Él en la cruz y su justicia me es imputada a mí. Y de esa manera yo ahora tengo el privilegio de llegar a ser hijo de Dios. En la primera epístola universal del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 23, podemos leer que dice: siendo renacidos, segundo nacimiento, renacidos, no de simiente corruptible. ¿Cuál es la simiente corruptible? La de papá y mamá, porque nosotros somos mortales. Y esta semilla tiene que ir creciendo, envejeciendo y finalmente morir. Somos solamente temporales, como dice, como la hierba de la tarde. Pero ahora tenemos un nuevo renacimiento, dice Pedro, dice: no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De esta manera, ahora ya tenemos derecho de ser llamados hijos de Dios. Por eso le dice Pablo: hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le está diciendo a Timoteo: tú y yo tenemos un Padre Celestial, al igual que nosotros. Todos los que hemos recibido a Jesucristo, tenemos ahora un Padre Celestial. ¿Y qué significa esto de esforzarse en la gracia de Dios? La gracia de Dios hemos dicho ya anteriormente que es el regalo no merecido, los favores que yo no me merecía. Estuvimos viendo una película en donde alguien que no se comportó bien y que acarreó dificultades para él y su familia, el momento en que se arrepintió, él dijo: Señor, no me lo merezco, sino por tu gracia. Timoteo sabía que no lo merecía. Ninguno de los que hemos sido llamados para el servicio del Señor lo merecemos. No tenemos la capacidad. Yo le decía a mi mujer: yo todo puedo servir, de maestro y todo, pero de predicador no. Y el Señor me tiene aquí por su gracia, no porque yo me lo merezca. Es la gracia del Señor a la cual Timoteo tiene que aferrarse. Y Pablo le recuerda: aférrate a la gracia de Jesucristo. Por eso cuando las cosas andan mal aquí, podemos ir ante Él, apelar ante Él. Y si fracasamos, no importa, porque su gracia y su misericordia nos cubre. Y si nos apartamos de Él porque hemos caído y hemos pecado, el día de ayer conversaba con mis nietos y les decía: ¿qué duele más? ¿Cuando te pegan de lejos y la punta te rasga la espalda? ¿O cuando te da el filo del látigo? Y decía: no, duele más cerca, ¿no?
La verdad es que cuando la punta del látigo rasga la espalda, puede abrir la piel y lastimar severamente. Porque es lo mismo que el efecto de la bala. Si la bala le disparan de cerca a una persona, a veces no penetra, sino que entra poquito. Pero si la bala alcanza una cierta distancia, la velocidad más el impulso dado a la bala penetra y atraviesa el cuerpo. Entonces, mientras más alejados estamos de Dios, la disciplina del Señor duele más. La punta del látigo castiga más. Es preferible que si hemos pecado y nos hemos apartado del Señor, no nos alejemos, porque su disciplina será más dura. Estemos más cerca del Señor para que su misericordia sea mayor. Y le dice Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y aquí me pongo yo un ratito como Timoteo, ¿no? Y es como me hace volver a las aulas. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Estás sentado, Timoteo, en el aula de enseñanza con más compañeros de clase. Y Pablo es el profesor. Y le dice, ustedes van a prepararse. Y les dice a todos, escuchen el Evangelio. Y les enseña. Y ahora, ¿qué les dice? Ahora ustedes, cuando terminen el curso, cuando terminen la carrera, tienen que reemplazarme para enseñar a la nueva generación. Es decir, nuestra obligación es aprender el Evangelio, conocer al Señor, para poder transmitir a nuestros hijos, nietos y a los que vienen, para que la palabra no se detenga. A veces pensamos que ya no hay nada, sobre todo en este mundo actual en donde vemos cómo Satanás ha ganado terreno con estos grupos progres que fomentan el grupo LGTB, el aborto, y hay no sé cuántos géneros, y cada vez el mundo se va deteriorando. Podemos exclamar como hizo Isaías en Primera de Reyes en el capítulo 18, 22, que le dice, solo yo he quedado profeta de Jehová. Pensaba que ya no había nadie. Pero uno descubre que esto está equivocado y que el Señor levanta siervos con dones para su servicio, porque promesa fiel es la del Señor que dijo, mi palabra no pasará. O sea, todo puede desaparecer, mas nunca la palabra de Dios. Y en Mateo, el capítulo 18, del 18 al 20, Jesucristo nos recuerda y dice así, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, y aquí la promesa, yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Quiere decir que el Señor no nos abandona, que el Señor no dejará a su iglesia nunca. El Señor vino a morir por su iglesia y regresará a llevarse su iglesia. Promesa fiel de Jesucristo. Ante muchos testigos también puede significar que Timoteo tiene que testificar el Evangelio ante un grupo pequeño, grande, mediano de personas. Pero está seguro él, Timoteo, que Dios levantará a hombres con talentos y dones. Y esa es la forma como Dios actúa en el presente. Pensamos que el mundo puede ser que esté llegando al final y que ya no hay quien quiera servir a Dios. Pero tenemos que estar confiados en que Dios levantará a sus siervos. No importa cómo ni cuándo, pero el Señor siempre cumplirá su palabra. Tenemos que recordar que nuestro deber ahora es para con el Señor. Nosotros ya no tenemos que estar pensando ni lidiando con las cosas del mundo. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje cuando Jesucristo, cuando siendo niño, se pierde? Eso está en Lucas, el capítulo 2, 49. Y le preguntan, y le dice, te hemos estado buscando.
y les dice, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Les dice a sus padres. Bueno, nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios, no de la misma manera como Jesucristo, pero somos hijos de Dios, porque así lo dice la Escritura, y esto está escrito en Juan, capítulo 1, versículo 12, en donde dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, les dio autoridad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos algunos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y una de las obligaciones es estar en el oficio del Padre. Dios trabaja, yo también. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor me lleve. No podemos parar. No debemos parar. ¿Cuándo vamos a parar? Cuando el Señor nos diga, ven, amado siervo fiel, en lo poco has sido justo, en lo mucho te pondré. Esa es la única manera de parar. Un pastor, un obispo, un anciano, no se jubila, no se retira, solamente sirve. Y mientras más sirve, más galardones tendrá al final de sus días. El Evangelio está basado en dos cosas, en el oír y el recibir la palabra. Para eso tengo que tener oídos. Acuérdense que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Fue de Pablo quien Timoteo escuchó el Evangelio. Y las palabras que él escuchó fueron confirmadas por muchos que decían que lo que Pablo decía era verdad. No solamente es un privilegio recibir la fe cristiana, es nuestro deber transmitir a hombres fieles con carácter espiritual probos y dones que sean aprobados. Todo cristiano debe considerarse un eslabón entre dos generaciones. E.K. Simpson dice sobre este pasaje, la antorcha de la luz celestial debe transmitirse sin que se apague de generación a generación. Y Timoteo debe considerarse un intermediario entre la edad apostólica y las posteriores. Y esto se debe continuar hasta cuando Cristo regrese. Esto me recuerda como la antorcha de los atletas, ¿no? Que se ponía en el podio y esa llama no se apaga. Así es el Evangelio. Pero, como decía alguien, ¿cómo oirán si no hay quienes predique? ¿Cómo irán si no hay quien vaya? Entonces, lo único que nosotros tenemos que pedir es que el Señor nos dé el apresto del Evangelio para poder transmitir las palabras del Señor, sus promesas y su Evangelio que hemos recibido. Continúa en el versículo 3, en este capítulo 2, que le dice, tú pues, a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. En este versículo 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Fue mal interpretado por algunas personas que decían que el cristiano no debe casarse. Y es una de las razones por las cuales hay personas que se dedican al servicio de Dios y le es prohibido casarse, como los sacerdotes. Y no se refiere a esto. Se refiere a que no debemos participar de los negocios mundanos. Dice, en cierta ocasión estaba un pastor predicando y pidió las personas que querían recibir a Jesucristo se acerquen adelante. Y se acercaron algunos y al final del culto una señora se le acerca al pastor y le dice, pastor, dice, yo recibí al Señor cuando usted predicó, pero no quise pasar adelante porque mi esposo que recién falleció tenía un negocio de licores, una tienda de licores. Y ahora que él ha fallecido me ha heredado la tienda de licores. Sé que eso no está correcto delante del Señor, vender licor. Así que yo le quería preguntar, si usted quiere, yo voy y rompo todas las botellas para estar acorde con el Señor. ¿Qué le hubieran dicho ustedes? Este pastor, lleno de sabiduría y de misericordia, le dijo lo siguiente. Le dijo, mire señora, si usted rompe las botellas de su tienda, no va a destruir a la empresa licorera,
ni a acabar con los alcohólicos. Lo más seguro es que no lo va a hacer, además usted va a perder un ingreso económico. Pero, como dice aquí en el versículo 4, no debe enredarse en los negocios de la vida. Venda su negocio, invierte en un negocio legítimo y de esa manera usted vuelve a empezar. Y eso es lo que hizo esta señora, para no continuar en este negocio que empezó su marido cuando no era cristiano. Entonces, es un consejo que es misericordioso, que más o menos me hace acuerdo cuando le dijo el Señor a la adúltera, ¿quién te acusa después de que cada uno se fue, no? Y le dijo, ella era adúltera, estaba en pecado, y le dijo el Señor, yo tampoco te acuso, vete. ¿Y qué le dijo? No peques más. Lo mismo nos está diciendo a nosotros, no se metan en los negocios de esta vida, no pequen más. Pero bueno, volviendo a que le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí hay una cosa interesante, ¿no? En el versículo 5 y en el versículo 6 hace dos símiles más. En el 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Aquí nos hace a los cristianos tres comparaciones: soldado, atleta y agricultor. ¿Y qué le dicen al soldado? ¿Qué es un soldado? Una de las características del soldado es, primero, el llamado. No todos somos soldados. Tiene que tener unos ciertos requisitos, tiene que ser llamado. Una vez que se enrola en la milicia, tiene que ser obediente, nunca dirimente. El buen soldado obedece. Pero el buen soldado de Cristo obedece siempre, siempre y cuando no se interponga la verdad del Señor en el medio. No puede obedecer cosas que sean ilógicas ni que estén en contra de la palabra de Dios. Otra cosa, el servicio del soldado debe ser de dedicación plena. Él puede ser soldado de lunes a viernes y el sábado y domingo dedicarse al abandono. El servicio del soldado es de lunes a lunes, 7 días a la semana, 24 horas del día. El soldado está comprometido a obedecer y solamente a obedecer. Aquí dice, sufre penalidades. ¿Qué significa esto? Todo cristiano que sirve la causa del Señor, escuchen esto, todo cristiano que sirve al Señor tiene que sufrir penalidades, porque Cristo las padeció y un buen soldado de Cristo sufre penalidades como Cristo lo hizo. Será perseguido, será blasfemado, será insultado, será vejado, pero el buen soldado de Cristo nunca debe soltar el estandarte, debe mantener en pie la bandera de la lucha, porque para eso hemos sido llamados, para no aflojar, para estar siempre asidos del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y qué significa esto? Nuestra milicia no es con el mundo, nuestro servicio militar es espiritual. En 1 de Juan, capítulo 2, 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí está con lo que no debemos militar, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Otra cosa, el soldado está comprometido a la lealtad. Punto 4. Tiene que ser siempre fiel, leal. El cristiano tiene que ser leal y fiel a Jesucristo en todos los atares y azares de la vida, hasta aún en la misma muerte. Es necesario que tengamos la fe en la que nosotros creemos, y para eso tenemos que estar preparados, aún a dar nuestra vida por el amor a Cristo y a su Evangelio. En 1 de Corintios, capítulo 9, 25 dice,
todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir, perdónenme, me estoy saltando, no, sí, bien, está bien. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y hemos hecho la referencia del soldado. El soldado es obediente, firme, leal, y siempre, siempre permanece en su puesto de guardia. Imagínense ustedes a un soldado que tiene que vigilar el batallón donde está encargado y queda dormido de guardia. Vienen los enemigos y se acabó el... Por eso acá hace la comparación del soldado. Ahora viene la comparación del atleta. Y lo interesante de esto es que hay atletas de tipo amateur y de tipo profesional. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? El atleta amateur lo hace por hobby, lo hace por distracción, por amor a la camiseta. El amateur no. El profesional no. Es aquel que se dedica tiempo completo a su actividad. Y eso es, por ejemplo, alguna vez le oía a este campeón mundial de natación, que fue por muchos años campeón, Mike Phillips era, ¿no? Ese señor. Le preguntaron una vez cuántas horas entrenaba al día, ¿no? Entrenaba como 8 o 10 horas diarias. Y aparte de eso, no solo de la natación, tenía que hacer gimnasia, ejercicios y otras cosas. Y me imagino yo que las personas que se dedican a esto no tienen tiempo para nada. Fíjese en el gran alegría que nos acaba de dar Richard Carapaz en el Tour de Francia para poder ser el rey de la montaña. ¿Cuántas horas de entrenamiento diario? ¿Cuántas veces le dirían sus amigos, vamos a una fiesta, vamos a farrear, vamos a hacer esto? Y él decía, no, tengo que entrenar, porque quiero ser el mejor. Lo mismo el cristiano. Si quiere ser un buen cristiano, un atleta de Cristo, no podemos dejar de entrenar en lo que somos llamados. Prepararnos, estudiar, capacitarnos, llenarnos del Espíritu Santo para ser portaestandarte de la voz del Evangelio. Esa es la comparación que el Señor nos pone. Soldado, atleta. Y por último, aquí dice en 2 de Juan 7:8, nosotros tenemos que mantenernos siempre en la sana doctrina. Desertar de la sana doctrina es perder recompensa. El atleta tiene que seguir normas, tiene que seguir una ruta, no puede salirse de la ruta, no puede ingerir narcóticos ni nada, porque si le encuentran con dopados en la carrera, son separados. Entonces aquí en la segunda epístola de Juan, en los versículos 7 al 8, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Aquí el consejo, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. No tenemos que dejarnos seducir por cualquier viento de doctrina que hoy está tan en boga. Hay tantas sectas, tantas cosas que están apartadas de la palabra de Dios, que llevan aún a los escogidos cualquier viento de mala doctrina. Nosotros tenemos que creer que solamente la palabra de Dios es la única fuente de conocimiento. Nada más, nada más. No el que dice el fulanito, el sutanito o tal religión. No, tenemos que apartarnos de esto. No podemos dejarnos de engañar. La única palabra de verdad es esta. Esta es palabra fiel. Esta no es falsa, es verdadera. ¿Por qué? Porque es inspirada por el Espíritu Santo. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Como buen atleta de Jesucristo, tenemos que dejarnos guiar por la instrucción correcta de la palabra de Dios. Un atleta es una persona que está bajo disciplina y autonegación. ¿Qué es esto de autonegación? Que es un fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Que se puede decir que es la autonegación. Se llama dominio propio, exactamente. ¿Qué es el dominio propio? Es fruto del Espíritu. Uno de la parte del fruto. Hemos visto que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. La templanza es dominio propio. Entonces, el dominio propio es abstenerse de las cosas que distraen del ser un gran militante de la palabra de Dios. El atleta cumple las reglas que están puestas. El cristiano también se encuentra obligado a competir con sus semejantes. A veces tiene que ser llamado a discutir sobre verdades, a defender su fe. Debe tratar de convencer y de persuadir. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, pero tenemos que tener conocimiento. De lo contrario, ¿cómo? El verdadero cristiano sabe que la regla suprema de la vida cristiana es el amor y aportará ese amor en cualquier debate que intervenga. No estamos llamados a debatir con nadie a bibliazos. No podemos fajarnos a puñetes para vencer al oponente. Es el amor de Cristo, es la oración. Ayer vimos una película interesante que les recomiendo que vean, que se llama El Cuarto de Guerra. Y se veía que ella se quejaba con toda la razón delante de la señora que era su mentora, y le decía: mi marido es así, no llega a la casa, no se preocupa de la hija, no se preocupa de nosotros, nos tiene abandonados, no tenemos intimidad desde hace meses, seguramente está con otra. Todo tenía razón. Y la señora, la viejita, le decía: sí, pero un soldado de Cristo tiene que enfocarse en el enemigo. El enemigo no es tu marido, es Satanás. Y entonces se ve como la señora le dice: ora, dobla tus rodillas, arrepiéntete de tus pecados y pide perdón a Dios por lo que te has estado conduciendo. Alguien que sube al ring a pelear no es parte de la solución, es parte del problema. Si la mujer o el varón en el hogar están en pelea constante, no es parte de la solución. Un cristiano que quiere combatir tiene que doblarse, porque las batallas se ganan de rodillas, de rodillas. Cuando yo me pongo a cuentas con el Señor, solamente de esa manera puedo estar a cuentas con Él, ponerme delante de Él, pedir la llenura del Espíritu Santo y obrar en consecuencia. Desde ahí para adelante oraré por mi esposa o por mi esposo, por mis hijos, y seré parte de la solución, no parte del problema. Y acaba la comparación, dice aquí en 2 Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué nos está preparado al final de la carrera? La corona de justicia. Esa corona que vamos a recibir de manos de ¿quién? De manos de Jesucristo, que está esperándonos en la meta. Tenemos que correr la buena batalla, la buena carrera. Tenemos que mantener la fe. No podemos bajar la guardia. La vida es una sola y es efímera. Y mientras más nos acercamos a la meta, que es estar en la presencia del Señor, estamos seguros de poder decir, y esto no es una afirmación, es una pregunta, podemos decir como Pablo: he corrido la buena carrera, he guardado la fe, me espera la corona de justicia. Podemos decir eso. Podemos decir que somos personas que transmitimos la antorcha del atleta. Y la última comparación que Pablo le dice a Timoteo es: tienes que ser como el agricultor. Y el agricultor es aquella persona que se levanta con el canto del gallo antes de que salga el sol y se acuesta cuando la oscuridad ha cubierto su zona. No para, trabaja y trabaja contra las inclemencias de la tierra, labrando a veces en terreno suave, a veces en terreno duro, con ayuda o sin ayuda, pero no ceja, para poder sembrar la semilla, para poder observar cómo esas plantas crecen y al final del día poder entregar las gavillas de trigo a los pies del Señor. Y muchas veces, ese agricultor no verá fruto de su siembra,
porque nosotros tenemos que sembrar la semilla. El Espíritu Santo es quien da el crecimiento y es el Espíritu Santo el que producirá el fruto, y a veces no en nuestra vida. Ha habido señoras y padres que han orado por sus hijos toda la vida y murieron sin ver la conversión, sino después de sus días. Como dicen en Hebreos, en el capítulo 11, en los héroes de la fe, mucha gente murió a filo de espada, fueron aserrados. ¿Por qué? Porque la sangre de los mártires hace que esas semillas sean sembradas. El fuego de las personas incineradas no se apaga hasta el día de hoy, porque la palabra de Dios no puede ser borrada. El agricultor, como el cristiano, solo tiene que sembrar y tener paciencia. Sembrar y tener paciencia. No puede tener ansiedad, porque tiene que saber que la persona que está en mi corazón es Jesucristo. Y yo somos, como dice Filipenses, todo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando un cristiano es convocado a una tarea cuya capacidad está por encima de sus fuerzas y no puede cumplir con esta tarea, debe acercarse y asumirla con la certeza de que sabe que si él no está preparado, hay alguien que sí lo está y que le dará su aporte para poderle brindar toda la ayuda necesaria. Cuando los temores amenazan, cuando las dudas asedian, cuando la incapacidad deprime, recuerda siempre la presencia del Señor resucitado. Se le ordena a Timoteo acordarse de la resurrección de Cristo. En el versículo dice 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Cuando le dice Pablo, acuérdate de Jesucristo, si leemos más completo, dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. Le está diciendo, acuérdate de Jesucristo resucitado de los muertos. Pero acuérdate, primero le dice que tiene que estar pensando permanentemente en lo que ha ocurrido. Y no es que Jesucristo resucitó y se fue, no. Y esto es parte del Evangelio Paulino. Esto es una gran verdad en la que está sentada la doctrina cristiana. Que lo que realmente Pablo le está diciendo a Timoteo es, acuérdate de Jesucristo que resucitó de los muertos y que vive y está al lado tuyo, al lado con su presencia siempre para ayudarte. Y eso es lo que tenemos que acordarnos ahora. ¿Quién vive? Cristo. Cristo vive. ¿Y quién me ayuda y me soporta en todo lo que yo tengo que pasar? Que solamente Jesucristo. Entonces, si yo recuerdo esto, que Jesucristo, el Señor, y aquí dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, le está diciendo que Él vino de carne humana, de descendencia humana, era uno del linaje de David, pero que está vivo y está reinando con el Padre en el trono celestial, pero que también está en medio nuestro. El Señor nos dice, y estaré con vosotros hasta el final de los siglos. Él está al lado nuestro, Él es nuestro soporte. No podemos abandonar la batalla. Puedo estar pasando por sombra de muerte, por valle de muerte, pero el Señor está a mi lado. Y sé que en su compañía llegaré a dónde? Llegaré a puerto, a donde haya potreros, como dice en el Salmo 23. En delicados pastos me pastoreará y ahí me quedaré. ¿Por qué? Porque el Señor es mi galardón y mi fortaleza. Nada me faltará. Nada me faltará. A pesar de las penalidades y sufrimientos, nosotros como hijos de Dios sabemos que el Señor está con nosotros y que no hay hijo de Dios, ni ninguno de su descendencia, que pase hambre ni tenga necesidad, porque el Señor le protegerá. Y aquí estamos, aunque estamos con enfermedades y penalidades, sabemos que el Señor
es nuestra lámpara y lumbrera en nuestro camino. Amén. Se le ordena a Timoteo acordarse de la resurrección de Cristo del linaje de David. Esto está en 2 de Samuel, en el capítulo 7, desde el versículo 11, donde dice: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, le dice a David. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Eso es linaje, descendencia. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, y yo levantaré de ti, después de ti, a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Está hablando de Jesús. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Está hablando de David. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, por medio de Jesucristo, que es de la. A esto se está refiriendo. Continúa Pablo diciendo en el versículo 9 a Timoteo: en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa, ¿no? Él podía estar preso, podía estar en los últimos días, pero como dice en Mateo 24:35, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. En el versículo 10, este es un versículo interesante, que dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. El otro día en el manantial me hicieron esta pregunta: ¿el Señor escoge a los que se condenan? ¿Qué le hubieran dicho ustedes? ¿Qué piensan? El Señor escoge a los que se condenan. Y yo le dije lo siguiente: cuando Adán y Eva pecaron, nosotros fuimos expulsados del paraíso, no podíamos estar en comunión con Dios por culpa del pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios? En pecado me concibió mi madre y en pecado desarrollé. Es decir, yo he crecido apartado de Dios, apartado de su bondad. Entonces, de esa manera, el mundo entero está condenado por su pecado. No escoge Dios a quien se va a condenar. El mundo entero está condenado. Pero el amor de Dios es tan grande que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, dio una alternativa, una oportunidad para poder salvarse. El Señor escoge. ¿Y cómo escoge? Obviamente, uno de los atributos del Dios vivo es la preeminencia. Veamos lo que dice en la primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 2, en donde dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La pregunta es: ¿qué significa presciencia? Este es el conocimiento previo. Dios todo lo sabe. Dios sabe todo. Sabe desde el origen hasta el final. Él es el alfa y el omega. Tiene todo conocimiento. Pero Él no nos escoge exclusivamente porque Él sabe quién va a escogerle. Es decir, bueno, yo sé que mi hermano Andrés va a recibir a Jesucristo. Él ya lo sabía, sí es cierto, pero ¿cómo? Y me encantó lo que está escrito aquí, ¿no? Que me gustaría que escuchen. La presciencia de Dios es más que su capacidad de ver el futuro. Su presciencia es un verdadero conocimiento de lo que va a pasar basado en su propia voluntad. Él determina lo que va a suceder. Es decir, la presciencia no es solamente intelectual, es algo personal, de relación y de soberanía. La soberanía de Dios permite que podamos ser escogidos. ¿Pero escogidos para qué? ¿Escogidos para qué? Para ser hechos a la imagen de Jesucristo. El otro día le oía una prédica a un joven que me encantó esta comparación y decía: nosotros somos hechos como el programa de Yo Me Llamo. ¿A cuántos les gusta Yo Me Llamo de la película, de la televisión? Donde los cantantes van
imitando a sus fans y se hacen poner el nombre de la persona, ¿no? Y dice que es interesante, y yo algunas veces he visto, y lo que me llamó la atención es del capítulo anterior de Yo Me Llamo, cuando ganó Juan Gabriel. No sé si ustedes vieron la transformación de este muchacho. Empezó cantando muy parecido a Juan Gabriel, pero luego con la ayuda de los productores y todo, fue imitándolo, a tal punto que cuando ganó el programa, era idéntico a Juan Gabriel. Cantaba como Juan Gabriel, hablaba como Juan Gabriel, se movía como Juan Gabriel. Tenía las mismas los amaneramientos, era idéntico. Nosotros, hermanos, estamos en un programa de Yo Me Llamo, que por la presencia del Señor nos dijo, hechos a imagen de Jesucristo. Para eso hemos sido seleccionados. Cuando cumplamos la carrera, cuando lleguemos a la meta, tenemos que ser como Cristo. ¿Quién quiere ser igual a Jesucristo? Amén. Para que Él pueda decirnos, ven, te doy la corona de justicia, porque eres igualito a mí. Qué gran reto. Ese es el reto. Que no solamente tiene que ver Jesucristo, tiene que ver su esposa, sus hijos, sus allegados. Que no digan, él solo predica, pero no practica. Que no digan, es un hipócrita. Por eso le dice a Timoteo, que tu vida sea limpia. Tienes que ser transparente. Tienes que ser como Cristo lo fue. Y Él nos ha dejado el modelo. En aras del tiempo creo que nos vamos a quedar por ahí. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu santa palabra. Permite, Señor, que tu palabra no vuelva vacía y que seamos llamados a ser soldados, a ser atletas, a ser agricultores, que con afán no cejemos en la palabra, que siempre estemos dispuestos a entregar la vida en tu servicio. No permitas que nos apartemos de Él. Manténnos, Señor, siempre unidos a ti. Que tu Espíritu Santo alimente nuestro corazón y nos ayude, Señor, a prepararnos para la guerra espiritual, que es una guerra contra las cosas del mundo, contra nuestra propia concupiscencia y contra las huestes de maldad de Satanás, que siempre quiere poner traspiezo para nosotros. En nombre del Señor, desecho todas estas cosas y declaro que tu casa, mi casa, son siempre para tu servicio. Bendice, Señor, a la iglesia, bendice a Siloé, en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, cámbiame, renuévame.
Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y